Hola, muy buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a un ciclo más. El ciclo del día de hoy es Vida y obra de los materiales y nuestra ponencia del día de hoy es Donde hubo material, cenizas quedan. Deterioro de materiales. Antes de comenzar con nuestra ponencia y presentarles a nuestros ponentes que nos estarán acompañando el día de hoy, déjenme recordarles que si observan tres de nuestras ponencias, podrán participar por un sorteo que podría ser por un micrófono USB y una botella deportiva. Si quieren participar por esos premios, tienen que seguir las siguientes reglas. Al terminar la conferencia, tienes 5 minutos para llevar a cabo el registro de asistencia para obtener la constancia de participación. Es decir, se publicará un pequeño link y un código QR para que puedas realizar el registro. Si cumples con 3 asistencias y contestas correctamente una pregunta que se te hará sobre la mesa redonda, generarás un boleto para participar en el sorteo por los premios. También es importante, debes seguirnos en las redes sociales de Conocimiento UAM. Y otro aspecto muy importante es que el premio se entregará de manera presencial en Rectoría General del Agua. Muy bien, voy a comenzar a presentar a nuestras y nuestros ponentes del día de hoy. Primero tenemos a la doctora Aletia Vázquez Morillas, doctora en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la UAM Azcapotzalco, profesora e investigadora en el Departamento de Energía de la UAM Azcapotzalco, coordina el proyecto de caracterización de residuos domiciliarios de la Ciudad de México en colaboración con CEDEMA. Incluye muestreos de las 16 alcaldías de la ciudad. Coordina el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica en colaboración con Semarnat y la ONU. Muy buenas noches, Aletia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Agustín. Con mucho gusto de estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias. En un momentito regresamos contigo. También contamos con la presencia de Francisco Javier Rodríguez Gómez. Es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de tiempo completo en el área de corrosión en la Facultad de Química de la UNAM. Ha realizado colaboraciones tanto en la UNAM como en la UAM Azcapotzalco y en la Universidad de Trento. Fue parte del equipo de restauración de la escultura del Caballito del Museo del Chopo. Es nivel 2 de SNI y premio Universidad Nacional de Docencia de Ciencias Exactas. Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar por acá. En un momentito regresamos contigo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Luis Miguel de Urbina Leonor. Es doctor en Ingeniería Ambiental por la UNAM, profesor en la Facultad de Química y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha participado en el Seminario de Monumentos Públicos del siglo XIX en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. También ha participado en la sección de Contaminación Ambiental del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM. Y sus investigaciones se encuentran en revistas indexadas sobre sustentabilidad. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? A todos. Hola, Buenas buenas noches. noches. Muchas gracias por acompañarnos y en un momentito regreso contigo. Muy bien, en esta ocasión la moderación la realizaré yo y comenzaremos con una breve introducción sobre el tema que nos atañe el día de hoy, que es la degradación de materiales. Muy bien, antes un poco de nostalgia. Durante mi etapa adolescente, inclusive ya hacia la universidad, me gustaba muchísimo una serie animada que se llamaba Hora de Aventura. Tiene opiniones diversas, pero en general era una serie que yo disfrutaba muchísimo. Y tiene varios momentos icónicos. Uno de ellos es cuando una de las personajes principales, Marceline, relata la historia de cómo fue que perdió su mamá. Y en ese capítulo muestra una escena de ella siendo abrazada por su mamá y su mamá le canta una canción. Esa canción tiene una historia muy particular que inclusive la propia autora de la canción contó después. Resulta que la canción cuenta la historia de un juguete, precisamente de una muñeca. Esta muñeca la utilizaba mucho para jugar, le divertía muchísimo y un día por error la dejó olvidada en el jardín.
La muñeca se quedó volteada con su carita hacia abajo y en la parte de la espalda y el cabello le impactaba el sol. La dejó olvidada por mucho tiempo, puesto que ella no vivía en ese lugar. Cuando volvió, descubrió con horror que la mitad de su muñeca ya no tenía color. Ese fue el primer contacto que tuvo con la idea de que los materiales se degradan cuando están expuestos al ambiente. Claro, ella lo llevó a un tono de poesía, en el sentido de que, digamos que todo cambia a pesar de que nosotros no estemos ahí, pero a mí me gusta más la cuestión científica. Entonces, hablemos un poco de la degradación de lo que pasó con esa muñeca. Siguiente, por favor. Primero, ¿qué es un material? Es algo muy importante porque de hecho es la palabra central de nuestro ciclo de conferencias. Podemos decir que es materia sólida que está destinada a cumplir una función. Para que cumpla esa función, el material tiene que ser investigado. Hay una gran investigación científica detrás de ese material para encontrar sus propiedades y ver de qué manera podemos aprovecharlas y en qué funciones lo podemos hacer. Existen muchos tipos de materiales y los puedo clasificar de maneras distintas. Una de estas clasificaciones es la que los separa en los siguientes grupos. Los metales brillantes, como los que se muestran en las barras de la parte superior de la imagen. Cerámicos, que son bastante frágiles, como las tazas donde nos servimos el café. Los polímeros, que son básicamente plásticos, que actualmente pues, se ocupan en muchísimas cosas y además, desafortunadamente, se utilizan en muchas aplicaciones de un solo uso. Y compuestos como el Tetra Pak, hechos de más de un tipo de material. La siguiente, por favor. Ahora, retomando un poco el tema del ciclo y de la mesa anterior, todos los materiales tienen un ciclo de vida y tienen distintas etapas, desde que se extraen desde sus materias primas hasta que se fabrican cosas con ellos, se utilizan, tienen una vida de uso y llegan a una etapa que se conoce como final de vida útil. Es curioso, ¿por qué un material tendría un final? ¿Por qué un material llegaría al final de su vida? Bueno, una de esas razones por las que podría llegar al final de su vida es la degradación. ¿Qué es la degradación? Bueno, hay muchísimas definiciones. Yo puedo sacar aquí un tomo de enciclopedia que creo que ya nadie consulta y buscar una definición de degradación. Pero digamos que podemos tener como 3 elementos sencillos, que puede ser lo siguiente. Primero, implica el deterioro de las propiedades y o de la apariencia de un material. Es decir, por ejemplo, las edificaciones comienzan a cambiar de color o también algunos metales también cambian de color, se vuelven rojizos, azules, etc. Pero a la vez de que cambia su apariencia, también pueden estar perdiendo sus propiedades. Pueden volverse frágiles, blandos, y entonces se pone en peligro, justamente la capacidad de esos materiales para poder cumplir su función. Se dice que la degradación se basa en el hecho de que la naturaleza busca regresar a su forma natural a los materiales, a su forma más estable. Es decir, los metales tenderán a oxidarse de cierta manera como se encuentran en la naturaleza, ¿no? En forma mineral. La siguiente, por favor. Existen muchos tipos de degradación. Aquí engloba algunos. Por ejemplo, está la corrosión y oxidación, que involucra el impacto. Es verdad, algo que se me estaba pasando. Además, la degradación requiere que toda la degradación ocurre justamente por la presencia de un medio. Es decir, el medio interactúa con el material, ya sea la atmósfera, el mar, ¿no? Y esas interacciones pueden dividirse en estos 4 tipos, aunque pueda haber otros. Existe la corrosión y oxidación, que son cambios relacionados con reacciones químicas, el desgaste mecánico, como la abrasión, la interacción de la radiación, como lo que le hizo el sol a la muñeca de esta chica, y también la biodegradación. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se estudia la degradación de los materiales? Bueno, hay varias cosas, en realidad podríamos estar aquí mucho tiempo hablando de esto, pero lo primero que tenemos que entender es que requiere pruebas de laboratorio y muchas de ellas en condiciones simuladas. Si queremos estudiar qué pasa con un material cuando está en el mar, expuesto al mar,
pues nosotros en el laboratorio le exponemos a una solución que se parezca a la concentración del mar, por ejemplo. Es decir, vamos a tratar de simular siempre las condiciones en las cuales el material va a estar expuesto para ver qué ocurre, a qué velocidad ocurre, cuánto tiempo se tarda. Eso va a ser digamos, un parámetro muy importante porque nos va a ayudar a determinar qué tan larga va a ser la vida del material. Otra cosa muy importante y que la verdad fue una de las cosas que también me costó trabajo durante la universidad es el entendimiento de los mecanismos. Existen diversos mecanismos que ocurre llevándose a cabo durante la degradación de los materiales y estos requieren de conocer no solo una ciencia, sino muchas ciencias. Participan la química, la física, la biología. Es decir, el estudio de la degradación de los materiales es interdisciplinar. Va a requerir de distintas disciplinas para entenderlo y para buscar las mejores maneras de prevención. Entonces, esta es una muy breve introducción de lo que implica la degradación de los materiales. En realidad, a mí me gustaría ahora pasar con nuestros ponentes para hacerles algunas preguntas y profundizar en este tema. Muy bien, buenas noches a todas, todos. Me da mucho gusto tenerles por acá. Vamos a pasar a las preguntas. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿todos los de materiales se degradan de la misma manera? Es decir, vimos ahí que existen algunos tipos de degradación, pero también hay tipos de materiales. Algunos son más afines a un tipo de material. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién le gustaría comenzar? Claro, Aletia. Sí, buenas tardes. Bueno, yo voy en general, en estas pláticas, a enfocarme en los plásticos, que son los materiales que yo estudio. Los plásticos, como ya mencionaste, Agustín, están formados de grandes cadenas poliméricas. Los polímeros son moléculas donde tenemos unidades repetidas, como si fueran una gran cadena. Y en general los plásticos contienen uno o más tipos de polímeros que se obtienen de combustibles fósiles y aditivos, que son sustancias que se agregan para modificar sus propiedades. Este tipo de composición, estas cadenas tan grandes, usualmente son cadenas que resisten muy bien el ataque microbiano. Los microorganismos no los pueden consumir fácilmente o atacar fácilmente. Para que un microorganismo pudiera comerse los plásticos y utilizarlos como fuente de carbono y fuente de energía, necesitaría que estuvieran fragmentados en pedacitos más pequeños que puedan ser incorporados a la célula a través de la membrana. Debido a eso, se considera que los plásticos convencionales que utilizamos todo el tiempo no son biodegradables. Y su degradación ocurre sobre todo por factores abióticos o físicos, es decir, no por la acción de algún microorganismo o algún hongo. Entre estos factores físicos, el más común y el que es más agresivo para degradar los plásticos es la radiación solar. La radiación solar genera una serie de reacciones que, junto con la presencia de oxígeno en la atmósfera, van sustituyendo algunos átomos en estas grandes cadenas poliméricas, haciéndolos susceptibles a romperse de forma más fácil. El rompimiento se va dando desde las orillas de las moléculas hacia el centro y también de su parte exterior, un proceso como de erosión provocada por la radiación solar y por la presencia de oxígeno en el medio. Hay otros factores que pueden influir, como son la temperatura, la fricción, la fuerza mecánica, pero en general vamos a considerar que la radiación solar es la más importante. Y es por eso que la muñeca de la que nos hablabas al inicio se decoloró. Y lo podemos ver cotidianamente. Los plásticos que están expuestos a la intemperie empiezan precisamente su degradación con ese proceso que se llama amarillamiento. Van perdiendo el color. Después empiezan a aparecer pequeñas grietas y perforaciones y de esta forma poco a poco se va rompiendo la pieza.
También si la temperatura llegase a ser muy, muy elevada, como las que hemos tenido en algunos días, hay algunos plásticos que pueden empezar a fundirse y entonces empiezan a derretir, ¿no? O a suavizar, un poco como ocurre con el asfalto de las calles. Y esos serían los principales mecanismos de degradación en el caso de los plásticos. Muy interesante, Aditya, de verdad muy interesante. Y gracias justo por retomar lo que le pasó a esta muñeca, ¿verdad? Que a veces creo que no es la única niña afectada, me llegó a pasar con mis juguetes y también le ha llegado a pasar a muchas personas con las cosas de plástico que dejan a la intemperie, ¿verdad? Entonces, Luis, ¿te gustaría comentarnos dentro de tu área sobre los materiales? Sí, claro. Bueno, yo trabajo más bien con cerámicos es un mundo muy grande, entonces más bien trabajo específicamente dentro de los cerámicos con los, entre comillas, naturales, o sea, con las rocas, sobre todo. Entonces, pues no todos se degradan, no entendí muy bien la pregunta en el sentido de que de la misma forma como, o sea, porque podría decir que todo lo que dijo Aletia, con nombres diferentes, le pasa algo parecido a los cerámicos. Pero lo que sí es importante es que los cerámicos se degradan en tiempos, los naturales, otra vez las rocas, se degradan en tiempos larguísimos. O sea, tendríamos que, si dejáramos una roca fuera de la casa, en un jardín y la estuviéramos viendo todos los días, prácticamente no veríamos cambio, porque aunque están pasando un montón de reacciones y de procesos en donde necesitan mucha imaginación para esto, pero el material tiene poros, entonces el agua puede entrar, pueden entrar los contaminantes del aire ambiente, puede haber un montón de cosas que le estén pasando dentro del material, pero como son materiales muy complejos químicamente hablando, tienen muchísimos elementos químicos dentro esta transformación es muy lenta. El problema con con esta transformación es que de repente empieza a pasar y no la vemos y de repente ya se cayó una parte. Se empieza a exfoliar el material, porque como que se despega. No sé si han visto, esto se ve sobre todo en cemento, que se empieza a ver como si se le hubiera caído una capa, como si hubiera tenido pintura, se le hubiera caído una capa. Eso pasa justamente porque el material es poroso y va entrando el agua. Puede haber muchas maneras en las que se deterioran los cerámicos. Ok, muy interesante. Entonces digamos que pueden tener cosas en común, pero los tiempos son distintos, ¿verdad? Tardan tiempos diferentes y eso también tiene pues ciertas implicaciones. Supongo que también dentro del terreno de la construcción, Luis, me imagino. Muchísimas. Muy interesante. Vamos a pasar con Francisco. Si pudieras comentarnos un poquito sobre tu área. En el área de los metales, la degradación pues es muy similar a lo que de los mecanismos muy similares. Es cierto que no se hay metales que se corroen muchísimo más rápido que otros. Por ejemplo, vemos fácilmente cómo el hierro sufre degradación porque vemos la corrosión, la herrumbre, el óxido, pues por ejemplo en una varilla, por ejemplo en un clavo, lo vemos fácilmente. No es tan fácil verlo en otros materiales que son capaces de cubrirse con una capa de óxido, sí, pero muy delgada, muy transparente, que entonces impide esta degradación, o más que impedirla, la retrasa. Decimos entonces que esos materiales se están oxidando y se están protegiendo de esta manera. Hacen lo posible por protegerse. Estoy poniendo un ejemplo como el aluminio, algunas aleaciones de cobre. En algunos casos los metales, pues sí, se degradan, se oxidan, se corroen. Y lo que va a ocurrir es que van a distinta rapidez. A veces decimos velocidad, pero el término correcto sería rapidez. Se degradan, se corroen a distinta rapidez debido a su naturaleza. Ahora, hay que decir algo en el caso de los metales.
A veces queremos que se estén degradando rápidamente. Claro que quien esté escuchando esto dirá, ¿y por qué querrías que se degradara, que se oxidara rápidamente un metal? Por el contrario, yo no quiero que mi coche se oxide, no quiero que las varillas de la construcción de mi casa se oxiden, claro que no. No, pero en algunos casos, por el hecho de que un metal se oxide, obtenemos corriente eléctrica. Es el caso, por ejemplo, de una batería. Si es así, pues queremos que se oxide de manera continua para tener esa energía disponible siempre. Entonces, pues simplemente tenemos metales que se oxidan más, que se oxidan menos, que se oxidan más rápido, que se oxidan más lento. ¿De qué depende este deterioro, la rapidez con la que ocurre este deterioro? De su propia naturaleza. De su propia naturaleza. Entonces habrá metales que decimos que son muy activos, por ejemplo el magnesio, por ejemplo el aluminio, el zinc en el acero galvanizado, nuestras láminas de acero galvanizado o el alambre de acero galvanizado, ese zinc se corroe muy rápido, se oxida muy rápido. Pero en cambio hay otros que no se van a oxidar, por ejemplo el oro. Por ejemplo, bueno, la plata se oxida rapidísimamente. Sabemos que una joyería, la joyería de plata, pues la vemos que se pone negra. Eso es oxidación, eso es deterioro. Súper, muchísimas gracias, Francisco. Es muy interesante lo que mencionas. Es interesante cómo dentro de una misma categoría de material hay tanta diversidad en términos de degradación, ¿no? De deterioro. Que yo imagino que ocurre lo mismo en cada una de las categorías que trabajan cada uno de ustedes. Es interesante y por eso también requiere de bastante investigación. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué formas existen para entonces detener la degradación de los materiales? ¿Me podrían contar, claro, cada uno desde su trinchera, desde el material que estudia? ¿Quién le gustaría empezar? Sí, gracias. Ay, perdón. No, Adelante. Adelante. Gracias. Bueno, en el caso de los plásticos, efectivamente se han buscado estrategias para aumentar su durabilidad. Y estas principalmente consisten en la adición de aditivos, precisamente, aunque suene muy redundante. Estos aditivos son compuestos químicos que se agregan una vez que ya tenemos digamos que la materia prima del plástico lista. Y los agregan artículos a los que vamos a utilizar los plásticos. La verdad es que normalmente no nos imaginamos el universo que estamos hablando. En la producción de plásticos, si contamos los polímeros y los aditivos que se emplean en la actualidad, estamos hablando de más de 16,000 compuestos. Y de estos, una gran porcentaje, una gran proporción, tiene que ver precisamente con mejorar la durabilidad, la resistencia y otras propiedades de los plásticos. ¿Qué hacen estos aditivos? Muchas veces lo que hacen es como capturar la energía UV que viene del sol, absorber esa radiación de forma que no ataque directamente a la cadena del plástico, pero se van agotando. Es como si cada que se recibe radiación usáramos una proporción pequeñita de esos aditivos, de forma que llega un momento en que se terminan. Y los plásticos llegará un momento en que inicien su proceso de degradación. Y aquí cabe mencionar algo bien interesante, que pues durante muchos años la idea fue precisamente aumentar la durabilidad de los plásticos. Pero de unos 20 años para acá ha surgido la idea contraria. ¿Por qué? Porque en general cuando estamos usando los plásticos nos conviene que sean muy resistentes y muy durables. Pero cuando se convierten en residuos, cuando los desechamos, entonces nos empieza a preocupar esa duración. Todos hemos visto seguramente en redes sociales, en medios, esto de que la bolsa va a durar 100 años en el ambiente o 500 años, y la connotación de eso como algo negativo. Incluso ahora se están generando aditivos que tienen el efecto contrario. Aditivos que lo que buscan es acelerar la degradación de algunos plásticos para provocar precisamente que se dé esta fragmentación y de esa forma tratar de
desaparecerlos o desintegrarlos, aunque eso en realidad no ocurre, ¿no? Cuando ocurre esta fragmentación, pues en muchas ocasiones lo que está ocurriendo pues es la formación de lo que conocemos ahora como microplásticos, ¿no? Entonces aquí nos encontramos como con un doble criterio que todavía no logramos resolver. Por un lado, queremos que los plásticos duren mientras los necesitamos y pareciera que nos gustaría que una vez que los tiramos desaparezcan de la faz de la Tierra, pero esto no va a ocurrir, no va a ocurrir así. Entonces necesitamos un poco como sociedad reflexionar qué queremos realmente de estos materiales. Gracias. Muy interesante de ti. Esta como contradicción que tenemos por ahí está bien interesante y creo que da para reflexionar bastante sobre estos materiales que a veces creo que son algo incomprendidos, ¿verdad? A veces eh, la gente suele atacarlos mucho, ¿no? Entonces, ahí hay varias cositas interesantes, muy interesantes que mencionaste, tía. Muchas gracias. Luis, quisieras comentar desde tu trinchera. Claro. Como les dije antes, el deterioro bueno, la degradación de los materiales cerámicos es muy lenta. Entonces parecería que no es necesario detener la degradación porque es tan lenta ya que no importa tanto, ¿no? El problema es que hay algunos cerámicos que sí pueden ser importantes y ahí es donde empiezo a hablarles de que yo trabajo mucho con patrimonio cultural. Entonces muchas de estoy pensando en esculturas o relieves, aunque no perdamos mucho material, representan representa una pérdida importante para todos. Ya no podemos entender lo que estamos viendo si se sigue deteriorando el cerámico. Entonces, en general, yo diría que hay dos grandes, bueno, en general, más bien en general, hay una sola cosa que se hace, que es aplicarle un recubrimiento. O sea, ponerle algo encima para que el material se aísle, no completa, pero casi completamente del entorno. Y entonces todas estas cosas que mencionabas, Agustín, al principio, como los factores ambientales, contaminantes, factores meteorológicos como la radiación o la lluvia, no puedan entrar en contacto o el contacto sea muy, voy a decir, muy leve, o sea, no es tan intenso y eso hace que el material dure muchísimo más. Y esa es la gran escuela que hay, el aislar al material. Hay muchísimos productos que se aplican, de hecho la mayor parte de los productos que se aplican para esto son plásticos, son polímeros, pero yo creo que hay otra manera todavía que no hemos explorado lo suficiente, que es cambiar el ambiente en el que está todo. Entonces empezar a identificar cuáles son las cosas de todo el entorno que deterioran al material. Estoy pensando en, por ejemplo, cómo hacer que al material reciba menos radiación o que el material reciba menos lluvia. Entonces, esa es digamos que lo que quiero que le demos una idea, que nos imaginemos que el ambiente puede ser mejor no nada más para conservar el material, sino pues para todos los que vivimos en él. Ok. Muchas gracias, Luis, por compartir. Además, dentro de tu terreno es muy interesante, ¿no? A la degradación de esos materiales se da también otro tipo de significado, ¿no? No solamente la cuestión de que pierdan sus propiedades como tal, sino cuestiones ya de tipo cultural, ¿no? Que es algo muy interesante. Vamos con Francisco, permítanme, tiene algunos problemas de conexión. Déjenme hacerles saber que... Ok, perfecto, entonces esperamos un segundito.
Bueno, mientras tanto recuperamos el contacto con Francisco, que es muy interesante también su perspectiva. Mientras tanto, voy a tomar una pregunta de del chat, que es una pregunta que ya tenía yo prevista, pero vamos a aprovechar que apareció nuestro chat de Facebook y dice así: ¿cómo influye la degradación de los materiales en la contaminación ambiental? ¿Existen regulaciones al respecto? ¿Te gustaría comenzar, Aletia? Sí, claro que sí. En el caso de los plásticos creo que es muy evidente, ¿no? Los plásticos que están en el ambiente pues son uno de los villanos ambientales favoritos de nuestra era. Y pues tiene que ver con dos cosas. Una, que manejamos mal los residuos, ¿no? Porque pues las bolsas no llegan solitas a la playa, ni caminan para atorarse en alguna gaviota, ni en una tortuga. Pero también tiene que ver pues con el hecho de que usamos muchos plásticos cada vez más. Estamos hablando de 400 millones de toneladas anuales, y que la mitad de esos se usan en productos de los llamados de vida útil corta, cosas como empaques, como desechables, pues que realmente generamos residuos a una velocidad increíble, ¿no? Eso lo estamos desechando todo el tiempo. Cuando llegan estos residuos al ambiente, pues se van a empezar a degradar, van a volar, son ligeros, los va a transportar el aire, los va a transportar la lluvia, se van a atorar en las plantas, y como dijimos, pues ahí van a empezar a fragmentarse. Y esos fragmentos que conocemos como microplásticos, pues generan un riesgo mayor para el ambiente y para la salud humana que una bolsa entera. ¿Por qué? Porque son más pequeñitos. Y al ser más pequeñitos, primero se pueden transportar más fácil porque son más ligeros. Segundo, pueden introducirse en las cadenas tróficas. ¿A qué me refiero esto? A que ya sea de forma accidental o por confundirlos con alimentos, distintas especies los pueden consumir. Y de esta forma se ha encontrado, por ejemplo, microplásticos en organismos tan pequeños como los que forman el plancton, y de ahí para arriba, en toda la cadena alimenticia del medio marino e incluso en el ser humano. Entonces, sí es un problema de contaminación ambiental grave, y la realidad es que en este momento no sabemos exactamente hasta dónde nos va a llevar. Sabemos que hay muchos plásticos, sabemos efectos potenciales, pero en realidad no podríamos decir ahorita cuál va a ser la consecuencia final de que estén presentes debido a este proceso de fragmentación y degradación de los residuos que manejamos de forma inadecuada. Entre los efectos potenciales que se han mencionado, pues está, por ejemplo, que se acumulan en el sistema digestivo de los organismos, y eso pues les provoca desórdenes alimenticios. El hecho de que los más pequeñitos se pueden mover desde el sistema digestivo hacia otros sistemas que también pueden entrar a nuestro cuerpo, no solo a través de la comida o de la bebida, sino a través de la respiración, en el caso, por ejemplo, de las fibras textiles, y van a irritar nuestro sistema respiratorio, y que pueden, además de todo esto, servir como medio de transporte para otros contaminantes o incluso para organismos patógenos que se encuentren en el ambiente, que se peguen a su superficie y que de esta forma entren a los distintos organismos. Así que no sabemos hasta dónde llega el peligro, pero sí que el riesgo es muy, muy elevado, y tendríamos que encontrar formas de prevenirlo. Gracias. Muchísimas gracias, Etia. Creo que es bien importante lo que mencionas al respecto, lo que conocemos hasta ahora. E imagino que todavía nos queda mucha investigación al respecto de este efecto ambiental sobre los plásticos, ¿verdad? Es algo muy interesante y a veces hasta un poquito alarmante. Creo que eso asusta un poco a las personas, pero esperamos pronto tener cada vez más respuestas y mejores maneras de poder consumir los plásticos. ¿Ah? Eh, ok, muy bien. ¿Quisieras continuar, Luis, con esta pregunta, por favor? Claro.
Los cerámicos, al menos los con los que yo trabajo, porque hay algunos otros cerámicos de los que no les he hablado, como los que hay en los cuchillos que venden que son cerámicos o los recubrimientos de algunos sartenes. Estos sí pueden, los artificiales voy a llamarlos, sí pueden tener un impacto porque cuando se corrompen pueden transformarse en algún contaminante dependiendo pues su composición química. Pero hablando de con los que yo trabajo, de las rocas, pues en realidad no tanto en el sentido de que no es que cuando se transforman y se degraden provoquen una contaminación muy, muy grave, porque las rocas se transforman en suelo, entonces no sería un problema tan grave, tal vez algo de partículas, pero sobre todo me interesa mencionarles un poco acerca de cómo es que algunos materiales sí tienen regulaciones, como por ejemplo el cemento, porque al irse degradando cambian las propiedades mecánicas que tiene. Entonces, conforme pasa el tiempo, por ejemplo, es más frágil el cemento y eso puede ser un problema hasta estructural. Entonces, en ese sentido sí hay regulaciones, pero no en el sentido de contaminantes. Está muy de moda los materiales cerámicos que capturan dióxido de carbono, sobre todo, contaminantes en general, pero sobre todo dióxido de carbono. A mí me parece un tema bien interesante, pero muy debatible, porque para hacer el cemento, lo que hacemos es quemar algunos compuestos que están presentes en la naturaleza y entonces en realidad no estamos capturando contaminantes, más bien estamos regresándolo a como estaba originalmente. Entonces, en el mejor de los casos, lo que podemos hacer es capturar la misma cantidad de lo que emitimos durante su ciclo de vida. Pero, pero creo que es lo único que puedo decir respecto a la emisión. Que muchísimas gracias. Tal vez es importante esto que mencionas sobre el ciclo de vida, ¿no? De estos materiales y las implicaciones que tienen como tal. Muchas gracias, Luis. Pasemos entonces con Francisco. ¿Nos escuchas? Sí, ahora los escucho. Espero que sí me esté escuchando yo también. Sí, está bien. Ok. Estamos hablando sobre los problemas ambientales relacionados con la degradación. Sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de los metales, como bien decía Luis hace un rato, pues es que regresan a la naturaleza. En el caso de los metales, en la corrosión, los metales al degradarse, al oxidarse, pues volverían a la naturaleza en forma de minerales y los minerales pues existen naturalmente. De hecho, así es como existen naturalmente. Decimos muchas veces en un estado de baja energía. Bueno, pues en la forma más estable y la forma más estable es un mineral. Ahora, ciertamente, la degradación de algunos de los materiales metálicos puede llevar a la producción de sustancias que podrían ser tóxicas. Estoy pensando, por ejemplo, si pensamos en un cromo, por ejemplo, en un níquel, en metales pesados. Cuando hablamos de metales pesados, estamos pensando en que se puede formar, por ejemplo, un cromato. Bueno, si se llegara a formar un cromato, el cromo es muy tóxico, el cromo hexavalente, decimos el cromo 6, ¿no? Entonces, esa forma de cromo es muy tóxica. Creo que ahí perdimos a Francisco, justo cuando nos contaba, estábamos en el momento más álgido. ¿Nos escuchas, Francisco? Creo que no tenemos ahí un pequeño problema de conexión. Bueno, en un momentito regresamos con él. Me gustaría abordar la pregunta que se encuentra en el chat. Tenemos una pregunta más. Que dice... importante el papel de los organismos degradadores de manera natural.
¿Se encuentran en riesgo al elaborar materiales más duraderos? No sé quién le gustaría responder. Adelante. ¿Aletia? ¿Adelante tu mano? Es que se me perdió un poquito. No, creo que Luis levantó su mano. Luis. Sí, es que se me perdió un No, no te poquito la preocupes. conexión. Luis, adelante. Es una pregunta muy complicada. Creo que a todos los que nos dedicamos a materiales nos ha hecho pensar mucho este tipo de preguntas de hacer materiales más duraderos o no. En general, yo creo que el riesgo de elaborar materiales más duraderos no tiene tanto que ver con el material en sí, sino con cómo como sociedad consumimos estos materiales y el uso que les damos. Es decir, si hiciéramos un material, el que sea, que nunca se va a deteriorar o nunca se va a degradar y pasan 30 años, lo más probable es que por la sociedad en la que vivimos, hacemos una silla con ese material. Y a los 30 años, lo más probable es que aunque se vea casi igual que al principio, por muchas razones nos hartemos de él o lo queramos cambiar. Entonces, me parece que en este sentido es peligroso el hacer el materiales más duraderos. Respecto a lo de los organismos depredadores, creo que eso sí va más dirigido a lo que hace Aletia, entonces la voy a dejar intervenir. Muchas gracias, Luis. No sé, Aletia, si quieres agregar algo al respecto a esta pregunta. Sí, bueno, ya platicamos un poco de que la llegada de los plásticos al ecosistema o a los ecosistemas sí pueden tener algún efecto no solo en los microorganismos, sino en general en las cadenas tróficas. Sin embargo, aquí pues quisiera retomar lo que dice Luis, o sea, hay que ver por qué están llegando al entorno natural, ¿no? Esos materiales no fueron diseñados para eso. Y el hecho de que nosotros los desechemos tiene que ver más con motivos personales y con motivos de mercado que con la durabilidad misma del material. Yo siempre pongo un ejemplo. Si vamos a la calle y nos compramos un vaso de fruta, nos dan un tenedor desechable. Una vez que nos acabamos ese vaso de fruta, el tenedor sigue siendo perfectamente funcional. Lo podríamos enjuagar y usarla varias veces más hasta que se rompiera. Sin embargo, no lo hacemos, lo tiramos. Entonces se vuelve un desecho no porque el material se haya degradado o porque ya no funcione o no pueda cumplir con su objetivo inicial. Se vuelve un desecho residuo porque nosotros así lo decidimos, porque no le asignamos un valor, ¿no? Y se nos hace más conveniente desecharlo que conservarlo y volver a utilizarlo. Entonces, en este sentido, el problema no es tanto que los materiales sean más duraderos o menos duraderos, porque creo yo que ni los cerámicos ni los plásticos son alimentos naturales de los microorganismos. O sea, ellos comen otras cosas, ¿no? Entonces, el problema viene cuando llegan al entorno natural por problemas en la forma en que los manejamos, ¿no? No son malos. Los materiales, casi ninguno es malo de forma intrínseca, ¿no? Lo que tenemos son malos usos, pero no malos materiales, creo yo. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Te gusta mucho este enfoque hacia la cuestión de cómo consumimos nuestros materiales, ¿no? Que eso lo venimos platicando desde la mesa anterior y es algo muy importante con lo que reflexionar. Francisco, ¿nos escuchas? Ok. Permítame un segundo. Muy bien. Bueno, tenemos ahí un pequeño problema de conexión. Bueno, hay otras preguntas en el chat, sin embargo, ya estamos cerca del final. Me encantaría que ustedes pudieran como seguir respondiendo a estas preguntas. Está muy interesante lo que platican y sobre todo que cada uno de ustedes pues tiene su área dentro de los materiales y lo hace muy enriquecedor.
Me gustaría cerrar, me gustaría que concluyéramos con una pequeña pregunta, que eso ya es como un tono ya más personal, pero supongo que tiene que ver con todo lo que hemos platicado, pero ¿por qué es importante que las personas sepan de la degradación de los materiales? Para ustedes, ¿por qué es tan importante? Luis, ¿te gustaría empezar? Sí, pienso que porque puede ayudarnos a todos a entender mejor qué es lo que está pasando con objetos y con cosas que son importantes para nosotros. Porque además el saber cómo se deterioran tal vez nos puede hacer conscientes de cómo las cosas que decidimos hacer tienen un impacto no solo para nosotros, sino también pues, para el mundo en el que vivimos. Creo que sobre todo es importante porque nos puede ayudar en mucho. Estaba pensando en que los objetos que más me han preocupado que se deterioren, primero son casi todos polímeros, pero además como el saber cómo guardarlos mejor puede mejorar mi vida. O sea, estoy pensando en, por ejemplo, suéteres de mi papá o, o el juguete que mencionabas hace rato. O sea, el saber qué no hacer puede, en cierto modo, mejorar tu vida porque vas a seguir teniéndolo. Muy interesante. Esa perspectiva me agrada bastante. Así conservamos pues, recuerdos con esos objetos, ¿no? Además ya de lo que hemos hablado de cuestiones como ingeniería, de ciencia, también esa parte es valiosa, ¿no? Es parte de nuestra historia. Y los materiales también están ahí. Muy interesante, muchas gracias, Luis. Aletia. Sí, a mí siempre me parece que este tema de la degradación borda la filosofía, ¿no? Es un tema que podemos relacionar hasta con nuestra propia vida, porque todos los materiales se degradan, solo que a veces no lo notamos, como ya nos mencionó Luis. Pero los procesos ahí están. Creo que como sociedad tenemos que entender esto y entender en qué casos eso es lo que queremos y en qué casos no. Pero para poder decidir si queremos que algo sea muy degradable o que nunca se degrade, tenemos que entender los procesos y entender hacia dónde nos conducen. O sea, a veces pensamos erróneamente que degradarse es desaparecer. No es cierto, ¿no? Tenemos leyes de conservación de la materia ahí va a seguir, quizá de otra forma, y entonces tenemos que entender qué va a pasar en esos casos. Creo que tenemos también que aprender a valorar el hecho de las cosas duraderas, que era algo que las generaciones anteriores hacían, ¿no? Seguramente todos nosotros en casa de nuestros abuelos encontrábamos muebles que llevaban ahí desde que se casaron, ¿no? Y era un tema de orgullo personal el mantenerlos y el cuidarlos. Eso lo hemos perdido y creo que en este contexto de crisis ambiental, el mantener nuestros recursos usándose la mayor parte, el mayor tiempo posible, es un tema urgente y tendremos que reflexionar sobre ello. Muchísimas gracias, Aletia. Ahorita inclusive me recordaron esa ropa que de repente se vuelve pijama, ¿no? Ya de tanto que está utilizado, se vuelve pijama, le seguimos dando uso. Y al final es cierto, o sea, todo lo que mencionan, como la conservación de los materiales va más allá del terreno solamente químico, físico, de las ciencias exactas, ¿no? Sino también ya estamos hablando ya inclusive parte de ciencias sociales. Es muy interesante. Creo que perdimos por un momentito a Francisco. A ver si está reconectado. Vamos a ver si ahí nos escucha. Francisco, ¿nos escuchas? Creo que... Creo que no, creo que tenemos ahí un problema. No se escucha. Bueno. Eh, bueno, tuvimos ahí un par de problemillas. Bueno, me habría encantado saber
sobre su punto de vista relacionado con la cuestión de los materiales metálicos, pero muy probablemente tendrá un punto muy, muy similar. Creo que entender la degradación es algo muy importante. Y gracias a ustedes, creo que hoy las personas que estuvieron viéndonos aprendieron más sobre la degradación y seguramente hemos levantado parte de su curiosidad para entender mejor este proceso y qué lo rodea. Luis, Aletia, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias por estar el día de hoy por acá, por participar en esta mesa. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para cerrar, vamos a dar un par de anuncios parroquiales de algunas de las actividades que tenemos todavía en la Dirección de Comunicación del Conocimiento. La siguiente semana continuamos nuestro ciclo Vida y Obra de los Materiales con la ponencia Materiales Biodegradables. Que la naturaleza se encargue, ¿o no? Vamos a platicar de eso en nuestra siguiente ponencia. Va a estar muy interesante en punto de las 7 de la noche. No se lo pierdan. También les recordamos que tenemos el ciclo Salud 360, conectando cuerpo, mente y planeta, los días jueves. Este jueves presentaremos la ponencia Mindfulness, salud mental en el trabajo en la universidad. Muy interesante, es una técnica muy interesante. Creo que vale la pena que se den una vuelta y aprendamos juntos sobre la salud y sobre el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y también nos gustaría invitarlos al Festival Juventudes, que se llevará a cabo el 22 de agosto en la Rectoría General. Vamos a tener muchísimas actividades, el Reto Pantera, una maqueta colaborativa con bloques, vamos a tener entrevistas de radio y tacos de canasta. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Estén al pendiente de nuestras redes sobre este festival. Y ya por último, pues ahora llegó el momento del registro para el sorteo. Podrán conectarse utilizando este código QR o el link que aparece en pantalla o que también estará apareciendo en nuestros comentarios. Recuerden que solamente tienen 5 minutos para llevar a cabo el registro y poder participar por ese micrófono y esa botella deportiva. No lo olviden.